¿Nunca te has preguntado por qué precisamente este coche se convirtió en una leyenda y en algo tan conocido? Hay coches que se recuerdan por su diseño, hay otros que se recuerdan por sus logros, y hay algunos que fueron parte de nuestra juventud. Hoy voy a hablar de un icono que todos querían, el coche que ganó fama y trajo éxito a la saga de juegos Need for Speed, el legendario BMW M3 GT-R. Empecemos con la historia del propio BMW M3 E46. La tercera generación del famoso M3 debutó en marzo del año 2000 y, una vez más, atrajo todas las miradas por su diseño y sus características. El motor de 6 cilindros de la nueva M3 desarrollaba 343 caballos de potencia, lo que permitía al coupé de 1,5 toneladas acelerar de 0 a 100 km por hora en 5,2 segundos. Un kit de carrocería agresivo, arcos de rueda ensanchados, branquias elegantes en las aletas delanteras, llantas de 18 pulgadas y un escape doble dividido bajo el paragolpes trasero hacían casi imposible confundirla con un simple Serie 3 de BMW. Hubo una versión del M3 de la que se enamoró el famoso presentador de Top Gear, Jeremy Clarkson, el M3 CSL. Una versión aligerada y extrema del deportivo de BMW, digna de atención. Pero créeme, no es la más espectacular de todas las variantes del E46. La que realmente acelera el pulso de los fans de BMW, y no solo de ellos, es el BMW M3 GT-R. Desarrollado especialmente para las carreras de la American Le Mans Series, es uno de los pocos coches que logró plantar cara al Porsche 911 en los circuitos, ganando 7 de 10 carreras. Un coche de competición muy serio, victorioso en numerosas ocasiones, incluidas pruebas de resistencia tan prestigiosas como las 24 horas de Nürburgring. En lugar del motor de 6 cilindros estándar, el BMW M3 E46 GT-R montaba un V8 con más de 490 caballos de fuerza. Gracias a una caja de cambio secuencial de 6 velocidades, aceleraba de 0 a 100 km por hora en tan solo 3,4 segundos. Para que entiendas lo especial que era este motor, se desarrolló junto con el V10 que BMW diseñó para la Fórmula 1. Pero aquí los rivales, claro, olieron algo raro y decidieron demandar a BMW porque, según el reglamento de esas carreras, debían participar coches de producción en serie. Y como entenderás, con ese motor no se fabricó ningún BMW de serie, solo existía el M3 normal, que por supuesto no tenía nada que ver con aquel M3. Los abogados de BMW no encontraron otra salida, y BMW tuvo que lanzar unas pocas versiones de calle del BMW M3 GT-R. La versión de calle se diferencia de la de competición en que simplemente se puede usar en vías públicas, aunque aquí también hicieron un pequeño truco. Lleva bajo el capó una versión algo modificada del motor P60B40, pero en general sigue siendo un potente V8 de unos 350 caballos de fuerza. Peso bajo, aproximadamente entre 1.350 y 1.400 kilogramos. Transmisión deportiva rígida y suspensión ajustada. Tracción trasera con diferencial autoblocante. Aunque la versión de competición aceleraba aún más rápido, la de calle era algo más suave para poder usarla en carretera, pero seguía siendo un coche extremadamente rápido y radical, especialmente para principios de los 2000. Para que entiendas lo estrictamente que BMW siguió el reglamento, solo fabricaron 10 unidades de estas versiones, pensando, ¿para qué hacer más? Y como mostró la historia, este motor no se usó en ningún otro modelo, solo en esta versión GT-R.
Si piensas que es un coche increíble, impresionante en todos los sentidos, había un problema: el precio. Porque chicos, en aquel entonces el dinero tenía otro valor y costaba la exorbitante suma de $218,000. Es decir, incluso ajustando a dinero actual, con ese dinero podrías comprar 6 Toyota Supra nuevos o 3 Nissan GT-R y aún te quedarían $62,000. En resumen, entendéis que no era un coche para todos, pero la verdadera fama aún estaba por llegar. Con composiciones demoledoras de rock mezcladas con hip hop, el BMW se convirtió en la protagonista principal de Need for Speed Most Wanted. Aunque queda la duda de dónde sacó el protagonista ese unicornio tan raro. Desde 2005, los fans de Need for Speed Most Wanted han creado una enorme cantidad de réplicas de ese mismo BMW. Hubo buenas réplicas, incluso geniales, pero ninguna fue una copia exacta, porque en el juego se usaba la versión de circuito del M3 GT-R. Hasta hace poco, porque BMW, junto con los desarrolladores de Need for Speed y los chicos de Speed Hunters, celebrando los 30 años de la saga, decidieron corregir ese malentendido y hacer la réplica más fiel que probablemente soñó cada chaval de aquellos años. Entonces, ¿por qué este BMW se volvió tan legendario y en esencia se convirtió en la cara de toda la serie Need for Speed? Al fin y al cabo, hay muchos coches interesantes y bonitos como el Skyline GT-R Eddy del primer NFS Underground. Por cierto, Craig Lieberman participó en la creación de su réplica. O el Nissan 350 Zeta Rachel de Underground 2, o si hablamos de series más recientes, podemos recordar al Mercedes de A$AP Rocky en NFS Inbound o al Polestar 1 de NFS Heat. Pero este BMW M3, a diferencia de todos esos coches que acabo de mencionar, llegó a Need for Speed desde el mundo del automovilismo, no de las calles comunes. Lo conoce todo el mundo, tanto los que jugaron en 2005 como los que lo hacen ahora. La fama de este coche no se apaga, y la cantidad de réplicas que se hacen de este coche se acerca a las que se hacen de los coches de las primeras partes de Fast and Furious, lo que, dicho sea de paso, es una señal enorme. Si pensabas que este M3 GT-R solo aparecía en NFS Most Wanted, te equivocas. Primero, estuvo en la secuela directa de Most Wanted de 2005, es decir, en NFS Carbon. Después apareció en la versión para móviles NFS No Limits, junto con su dueño, Razor. También apareció en NFS Heat y NFS Unbound, para que entiendas lo popular que se volvió gracias al juego. Según estadísticas, el 75% de las búsquedas en Google que empiezan con M3 y terminan con GT-R están relacionadas con NFS y no con las carreras profesionales. Creo que eso es un dato realmente impresionante. Pero, ¿por qué decidieron poner justo esta versión de competición del BMW en la portada de un juego que, en teoría, trata sobre carreras callejeras? En primer lugar, un aspecto único y agresivo. El ancho kit de carrocería, tomado de la versión original de carreras del M3 GT-R, el splitter masivo, las tomas de aire y el alerón trasero. Todo eso le daba un aspecto visualmente agresivo y lo hacía inolvidable al instante. En segundo lugar, por supuesto, rareza y exclusividad. En 2005, el M3 GT-R era casi un mito entre los aficionados al motor. No era simplemente un M3. Era una versión GT-R, construida específicamente para homologar el coche de competición. Una serie muy limitada, prácticamente inalcanzable en la vida real. Y por último, marketing. A mediados de los 2000, BMW impulsaba activamente su imagen como marca deportiva, y el M3E46 estaba en la cima de su popularidad. El editor del juego colaboró con BMW en campañas publicitarias. Fue una colaboración beneficiosa para ambas partes, y no se equivocaron. Y ahora hemos llegado a lo más importante. ¿Cómo se construyó la versión más fiel del BMW M3 GT-R de Need for Speed Most Wanted? Según los responsables de su desarrollo, a lo largo de los años han visto infinidad de réplicas de este coche, pero ellos querían crear algo que realmente destacara entre la multitud.
No debía simplemente parecerse al M3 GTR. Tenía que ser el auténtico GTR. Y como puedes imaginar, no fue una tarea fácil, porque en su momento ya había muy pocos. Y ahora, 24 años después, quedan aún menos. Por eso, los desarrolladores de Need for Speed, junto con el equipo de Speed Hunters, sí, si no lo sabías, colaboran desde NFS Shift, se unieron una vez más y decidieron acudir directamente a BMW. Si lo piensas, teniendo en cuenta lo icónico y valioso que es este coche, BMW tenía un 99% de probabilidades de decir que no. Pero no fue así. BMW aceptó ayudarles, y no solo eso. Les cedieron un auténtico BMW M3 GTR que compitió en carreras reales. Ese coche fue la unidad número 42, con la que en 2001 compitieron Jörg Müller y Heitz Alito. Ese mismo año, Müller ganó con este BMW la serie GT de Le Mans, y gracias a esa victoria, BMW consiguió el primer puesto en la clasificación por equipos. Desde que se retiró de las pistas, este coche había permanecido en la colección privada de BMW. De hecho, siguió compitiendo hasta 2005, aunque ya solo en Europa, y con un aspecto algo distinto. Pero el coche que aparece en la portada de Most Wanted es exactamente este modelo, el que corrió en Estados Unidos en 2001. Así que sí, la fidelidad es del 100%. Estamos hablando de un coche cargado de historia, al que ahora le tocaba revivir esa historia desde otro ángulo. En la recreación exacta trabajaron dos entidades, BMW y BMW Group Classic. Sí, son dos firmas distintas, y le aplicaron la misma decoración librea de 2005, no la variación que se vio en NFS 2015. Dato curioso, al principio esta BMW iba a tener otro diseño gráfico, pero durante el proceso lo cambiaron, y al final acabó teniendo el que todos conocemos y adoramos. Otro dato interesante es el tema de las llantas. En la portada de Most Wanted 2005, el M3 GTR aparece con llantas ADRM Sport. Pero en la vida real monta llantas BBS RI 594, que también aparecen así dentro del juego. Y aquí hay un pequeño misterio. En la portada aparece una pegatina de BBS, lo que sugiere que originalmente las llantas sí iban a ser BBS, pero en algún momento decidieron cambiarlas, al menos para la portada. Personalmente creo que las llantas BBS quedan muchísimo mejor que las ADR. Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leerla. Y ahora, lo más triste. Tras finalizar la exposición el 6 de enero de 2025, el BMW Welt en Múnich, Alemania, cerró durante un mes por reformas, y el coche fue devuelto a su configuración original de carreras. Así que los fans solo pudieron disfrutar de esta legendaria M3 GTR en estilo NFS durante 41 días, del 27 de noviembre de 2024 al 6 de enero de 2025. Si fuiste uno de los afortunados en verla, te envidio muchísimo. Y para que veas lo popular que es este BMW, el mismísimo actor que interpretó a Razor en NFS 2005 fue a verla en persona. Sí, amigos, Derek Hamilton. 20 años después, sigue igual de genial. De hecho, diría que ahora aún más. Antes era el villano insoportable que nos robaba el coche con trampas. Ahora es un señor elegante y carismático. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Fue solo una visita nostálgica de Derek Hamilton para ver su querida BMW? ¿O es una campaña de promoción del DLC de Unbound? ¿O tal vez es una pista sobre el tan esperado remake de NFS Most Wanted 2005? Escribe en los comentarios qué opinas. Quiero saberlo todo. Volviendo a la pregunta del principio del vídeo, ¿por qué este coche se convirtió en una leyenda? La respuesta es simple. En Most Wanted, el BMW M3 GTR no es solo un coche rápido, es el comienzo de tu camino. Con él llegas a Rockport, listo para vencer a tus rivales, pero te lo arrebatan, de forma sucia, traicionera. Y desde ese momento, el juego deja de ser solo una carrera. Se convierte en una historia personal. En cada circuito, con cada victoria, no solo estás escalando la lista negra, te estás acercando al momento de la justicia. Ni el Skyline de Eddie, ni el 350 set de Rachel eran realmente tuyos. Pero el M3 GTR sí lo era. Con él empiezas el juego.
Y con él lo terminas. Es tu punto de partida y tu recompensa. Este coche se convirtió en el símbolo de la justicia recuperada, de la determinación. Por eso es legendario. Ha sido un placer, soy Vlad. Valorad los coches icónicos y no dejéis que nadie os quite lo que de verdad amáis. Hasta pronto.